Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Colegio de San Luis está cumpliendo este año 25 aniversario y justamente en 1997 comenzó el primer posgrado, la maestría en historia. Hoy vamos a platicar con algunos de quienes formaron parte de esa primera generación de este primer posgrado con el que inició su vida académica y docente el Colegio de San Luis. Los invitamos para que nos acompañen porque nos van a platicar de sus historias, de sus anécdotas, de cómo les marcó, de cómo era el San Luis de esa época de finales de los 90 y del San Luis de hoy, de cómo ha impactado el estudio de las ciencias sociales en sus vidas y en otras esferas en donde les ha tocado desempeñarse. Acompáñenos, platicaremos con ellos a lo largo de estos próximos minutos. Comenzamos, bienvenidos. La maestría en Historia del Colegio de San Luis fue creada en 1997, siendo el primer posgrado con el que nació esta institución. Desde 2005, la maestría ha estado certificada en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, ahora Sistema Nacional de Posgrados, donde actualmente está registrada como programa nivel consolidado. Con el objetivo de contribuir a la generación de nuevo conocimiento en el campo de la historia, esta maestría contó con 17 egresados en su primera convocatoria, los cuales continúan aportando a los ámbitos relacionados con la investigación histórica. Actualmente este posgrado se encuentra en su 13ª generación, donde se siguen creando espacios de reflexión y de intercambio, como coloquios, seminarios de avances de investigación, talleres, entre otros eventos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto saludarles y como ustedes saben, en este año 2022, el Colegio de San Luis está cumpliendo su 25 aniversario. En enero de 1997 inició sus actividades oficialmente como este Centro Público de Investigación y Docencia. Justo en ese año, en 1997, inició su primer posgrado. Y bueno, pues los egresados de esa primera generación están cumpliendo 25 años de haber sido estos, pues yo no diría conejillos de indias, pero ya me dirán ellos así se sintieron o cómo les ha ido, cómo les fue. Así que bueno, pues vamos a platicar con esta primera generación de la maestría en historia que en aquel ya lejano 1997 comenzaron a dar los primeros pasos aquí en el Colegio de San Luis. Y les damos la más cordial bienvenida. Empiezo saludando a Noemí Torres. Noemí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues con muchos de ellos he coincidido a lo largo de estos años, así que me da mucho gusto recibirlos, me siento bastante así como en confianza. Damos también la bienvenida al doctor Francisco Javier Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy Bienvenido. bien, muy amable, gracias por la invitación. Gracias. Y Jaime Contreras, maestro Jaime Contreras, también colega comunicólogo. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias por la invitación también. Bueno, pues comencemos entonces. A ver, yo quisiera preguntarles, ¿qué los animó a estudiar una maestría en historia en 1997 en una institución que tenía apenas unos meses de haberse creado? Noemí. Pues a mí me emocionó mucho porque a mí siempre me había traído la historia. Había pensado irme a la UNAM, pero por cuestiones personales no se había podido. Yo salí egresada de comunicación y pues la siguiente oportunidad para mí era entrar a un posgrado y se abrió la maestría en el Colsan y dije, bueno, pues primero ya me dijeron que no, pero ahora voy a intentar a ver si sí. Y recuerdo que fue la última entrevistada, fui la última que entró y la verdad me sorprendió porque pues, no lo esperaba. Fue muy grato y más el nivel de maestros que tuvimos, fue maravilloso. Muy complicado, muy difícil, porque la historia como ciencia exige y exigía en ese tiempo, en un modelo que estaba en transición, muchísimo tiempo, análisis, capacidad de interpretación, que no es fácil, y más con los maestros que tuvimos. Entonces
Para mí, en lo personal, fue una experiencia muy, muy padre, muy gratificante, muy aleccionadora, muy formativa, y que me abrió el universo en campos de conocimiento y desempeño muchísimo. Doctor Francisco Javier, misma pregunta, ¿qué tenías de formación de origen? ¿Por qué el gusto por la historia? ¿Y por qué animarte en el Colegio de San Luis, que pues estaban a algunos meses de haberse creado? Bueno, primero yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, yo estudié Pedagogía en el área de educación, y yo sabía de lo que eran los sistemas de excelencia. Entonces, abrirse el Colegio de San Luis y tiene el sello de lo que es el Colegio de México, inmediatamente uno sabe que va a ser una institución de prestigio. Lo que pudiera ser una debilidad se convirtió en realidad en una valiosa oportunidad, porque los directivos de ese entonces tuvieron la visión para incorporar personal académico de nivel nacional e internacional, lo que le dio a nuestra formación mucha calidad. Tuvimos gente muy representativa de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Historia, del Colegio de Historia, tuvimos gente de Centroamérica, tuvimos gente de Inglaterra, es decir, una serie de países que vinieron a darnos una visión global. Creo que en el caso de San Luis lo tomaron como un reto porque querían ser un centro de excelencia. Y entonces pusieron toda su energía, toda su capacidad, con una visión de corto, mediano y largo plazo, incorporar un sistema educativo de calidad. Jaime Contreras, cuéntanos tu viraje hacia la historia y cómo te fue en el colegio con esta exigencia, con este rigor académico que desde un inicio parece ser el sello del colegio. Sí, así es. Bueno, yo estaba muy interesado en un posgrado en humanidades. En ese tiempo no había alternativas aquí en San Luis ni en el Bajío, digamos. No estaba ni la Facultad estaba, de Ciencias Sociales y Humanidades todavía, sí, ¿verdad? Sí, no estaba. Entonces, cuando se abre el Colegio de San Luis, yo leo y oigo muy buenas recomendaciones que tienen en los planes y me animo, pero digamos que voy como a un posgrado de historia, como hacer una maestría, sin haber evaluado muchos puntos, por ejemplo, modelo educativo, cosas así que son muy importantes, pero desde que ingresé, desde el primer módulo fue totalmente sorpresivo y muy, muy afortunado, porque en ese momento sentí el rigor realmente de qué es la historia, y ahí yo voy despertando qué es la historia, para qué es la historia, cómo se escribe la historia y cómo se ha escrito la historia. Entonces descubro una serie de nuevos saberes que me voy encantando con la historia, pero sobre todo con los profesores, porque eran profesores con mucho ánimo, según nos cuenta la doctora Monroy, venían con mucha dedicación a trabajar con nosotros, y pues la verdad pues muy orgullosos por cada maestro que tuvimos. Realmente fuimos muy afortunados y constantemente pues muy agradecidos por todas las enseñanzas que recibimos de qué es la historia. Cuéntenos un poco de alguna anécdota, alguna historia, algún profesor que digan, wow, no lo imaginé, yo nomás lo leía, o yo nomás lo veía en la tele, no sé, porque recuerdo que pasaron por aquí pues grandes personajes, ¿no? Que tuvimos la fortuna de conocer. Digo, yo no era alumna, pero pues me daba mis vueltas por acá. Cuéntanos, Noemí. Yo recuerdo mucho entre muchas sesiones brillantes, una con Sonia Corcuera, que nos vino a dar filosofía de la historia, y me acuerdo muchísimo de una sesión en particular que bueno, a mi percepción fue que ella entró en una especie de trance y nos empezó a hablar y a conectar elementos de la vida cotidiana con las leyes de la historia, con las leyes de la naturaleza, y poco a poco nos fue involucrando, lo conectó con películas de cine. Incluso yo recuerdo que levanté la mano para preguntar algo y me dijo, ahorita no, dame chance porque ahorita es el momento. Y fue una sesión verdaderamente brillante, enriquecedora, y entender con cosas muy sencillas lo que es la filosofía de la historia, pero ubicada en un contexto local, nacional, que es maravilloso. Doctor Francisco Javier. Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue que hubo como varias generaciones. Por ejemplo, los maestros Álvaro Matute, Gloria Villegas, Rosa Camelo, todos ellos con una gran trayectoria a nivel nacional e internacional, nos dieron una formación muy sólida de la historia clásica. Pero luego viene, como digamos, los herederos de eso, pero eran herederos contestatarios al propio discurso de los docentes. Y lo que enriqueció, porque ellos introdujeron
corrientes historiográficas internacionales, la Escuela de los Anales, toda la historiografía francesa. Entonces eso nos permitió y enriqueció nuestra visión de la historia, es decir, una historia plural, una historia diversa, que no solamente toma aspectos de la línea temporal, espacial, sino también una visión cultural, como dice Noemí, de la vida cotidiana. Entonces eso yo creo que fue una gran anécdota la maestría en su totalidad. Jaime. Bueno, nosotros habíamos ya pasado por la historiografía de México, como se había escrito la historia fundamentalmente en la Revolución Mexicana con el doctor Matute, y ahí empieza a haber una apertura de diferentes visiones de la historia, y recuerdo que de pronto ya estábamos en la historia regional, y luego estábamos en la historiografía francesa, que fue sumamente emocionante, ver la Escuela de los Anales y esta nueva versión o perspectiva de la historia, y íbamos descubriendo cada vez la importancia y lo emocionante que tiene esto de la historia, y cuando menos acordamos ya estamos en el sistema indiciario de Carlo Gisburg, ¿no? La microhistoria italiana y esas discusiones que daban entre la historia regional o la microhistoria italiana. Entonces era una constante adquisición de saberes y sorpresas. Es decir, todo esto hay en la historia, yo pensaba que nada más eran fechas, héroes, acontecimientos, vencidos y vencedores, ¿no? Entonces ya ahí empieza a tener un gran respeto por la enseñanza de la historia, por los historiadores profesionales, porque fue una constante, una vorágine de aprendizajes. Y de repente ya estábamos sentados frente a Carlos Aguirre Rojas, que era la visión marxista de la historia, y haciendo repuntes de la historia francesa desde una perspectiva marxista, no marxista radical, sino realmente cómo podíamos entender desde el marxismo también la historiografía. Y estábamos también en la historia cultural, y luego la visión el profesor que venía de Inglaterra, el profesor entonces no parábamos de aprender. Entonces fue rapidísima la maestría, y como te digo, llena de sorpresas, porque nos encontramos con cada maestro perspectivas distintas que nutrían mucho nuestro respeto por la historia. ¿Alguna historia, alguna que recuerden más personal, más desveladas? Sí. ¿Cuánto duraban los semestres? Yo sí me acuerdo de una. Cuéntanos. Fue en el primer cuatrimestre, yo venía de comunicólogo y tenemos, digamos, comunicólogos tenemos su forma de escritura que nos desbordamos, ¿no? Entonces cuando me empieza a revisar mi primer trabajo, me dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué tantas cuartillas? Yo pensé que tantas eran, que fue trabajadores, ¿no? Y me dijo, todo esto no sirve de nada, hágalo de nuevo. Me lo hice 3 veces hasta que quedó bien. Y en ese momento yo aprendí algo muy importante, ya voy a escribir bien, con coherencia, con sin rollos, con claridad. Y en ese momento también me cambió a mí una forma ya de reflexionar y redactar. Y ahí sentí el rigor del colegio. Y el rigor fue lo mismo en la escritura de la historia con cada maestro. ¿Por qué nos encargaban reportes de lectura, fundamentalmente, y trabajos finales, en los que sí había una revisión de rigor? ¿Sí? Nos estamos acordando de la que vino el doctor Durán, por ejemplo, también. Entonces a mí mi anécdota sí, un poco me generó frustración, porque yo venía con esa creencia de que el comunicólogo, entre más decía, más era mejor. Y me dijeron, no, las ciencias sociales también tienen sus características de redacción académica. Así que con cohesión, con coherencia, claridad y sistematización, y dije, bueno, pues, a trabajar. Capacidad de análisis y de aquí síntesis. Me la pasé todo ese cuatrimestre mejorando la escritura, aquí en la biblioteca. La biblioteca se convertía de pronto en ese espacio ahí vivíamos muchos. en el que habitaban muchas horas. Vamos a ir a una pausa y regresamos. ¿Cómo los marcó? ¿Qué fue de esa visión que se transformó? Y cómo vivieron estos 25 años, si es que les definió o les marcó este posgrado que cursaron en ese 1997. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en este espacio desde el Colegio de San Luis, Hablemos TV. Recuerden que se estrena hoy martes aquí a través del canal y ya mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube. Continuamos. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con los protagonistas de esta primera generación de la maestría en historia, el primer posgrado con el que inician sus actividades en el Colegio de San Luis. Cuéntenos un poco si es que les marcó, de qué manera fue, cómo vivieron sus siguientes 25 años, Noemí. Sí, a mí sí me marcó, descubrí una faceta que yo no había planeado en mi vida, que fue dar clase a nivel universitario. Fue muy importante para organizar la forma de aprender y organizar la forma de enseñar.
en área de ciencias sociales y en una actividad que yo tengo con la danza en particular, y en universidades privadas, y sí, después tuve oportunidad de estar en otras instituciones, y sí, el colegio marcó, a mí en lo personal me marcó, el parámetro es alto, el nivel de exigencia fue alto y me quedo con eso. Y para mí sí me abrió posibilidades, no hablo en términos de empleo porque no tenía chamba, sino de abrir el horizonte, de encontrar posibilidades, de crear proyectos a partir de lo que había aprendido, de lo que había adquirido, no solo en la parte de la historia, sino también en el manejo de documentos, en la consulta de archivos, el manejo de bibliografía, el relacionarte con otro tipo de académicos. Para mí sí fue muy importante y sigue siendo muy importante desde ese punto de vista. Francisco Javier. Pues si hay una palabra que define lo que yo aprendí de este colegio y me marcó, pues el rigor académico. Yo creo que a proceder metódicamente. Hay dos ideas que quiero comentar rápidamente. Mira, por ejemplo, el documento. Tú no puedes probar hechos sociales sin documentos, pero no el documento físico, sino el documento que representa la complejidad. Y otra visión también bien importante que lo aprendimos de las escuelas de los anales es ver los hechos en una triple temporalidad. Si no, te puedes quedar en el evento. Hay procesos coyunturales y hay procesos de larga duración. Entonces, entender al ser humano desde esta triple temporalidad posibilita darle otro sentido. Entonces, llevar eso, por ejemplo, yo que soy docente y que formo docentes, es decir, entender que hay otros horizontes, hay otros mundos donde el rigor se debe incorporar también a las aulas y al sistema educativo. Entonces, a mí es lo que yo llevo a las aulas, es decir, reflexionar metódicamente sobre la realidad. Jaime. Pues a mí yo coincido con Francisco que nos marcó, yo creo que a todos, el rigor, la exigencia y valorar que esa exigencia que nos pidieron nos formó mucho en la adquisición de conocimientos y en replicar esos conocimientos, en interpretar, reflexionar y argumentar, fundamentalmente. Entonces a mí, con esa formación se me abre una oportunidad en un módulo de investigación, en el seminario, la especialidad de el arte mexicano, casi egresando, y me dan un seminario de investigación, y al principio pues sí llegué con incertidumbre, pero cuando empecé a replicar lo que había aprendido me di cuenta que nos habían formado, y que podíamos replicar esos conocimientos y formar estudiantes con una visión dando relevancia a las ciencias y a las humanidades, y posteriormente ahí yo ya empiezo a arrancar con mi carrera como docente, me incorporo a la UVM en el área de ciencias sociales, y ahí me convierto en coordinador académico de posgrado en 11 maestrías, y después paso a la Universidad del Centro de México también incorporado como docente en las áreas de ciencias sociales, y también como coordinador de posgrado. Y ya actualmente pues ya tengo ahí como docente del seminario de investigación 11 años en la UCEM, dándole ya más de 30 generaciones su fase final de elaboración de tesis. Entonces pues yo he comprobado constantemente que nos formaron, y la otra es estarnos también formando constantemente a través de educación continua, porque te enseñaron a devorar saberes, a estar aprendiendo. Creo que algo que yo comentaba, la marca de quienes damos clase y somos egresados de San Luis Potosí es muy evidente, y te lo dicen. No, es que son egresados del Colegio San Luis. Algunas veces no con ironía, sino te dicen, es que te van a exigir. Cuidado, porque ellos vienen del Colegio San Luis, ellos no se miden para pedirte rigor académico, y si te lo exigen es porque quieren formarte a que aprendas. Claro. Realmente que logres el aprendizaje, no a que memorices, sino que aprendas y adquieras los saberes que necesitas en tu formación. Entonces, pues sí nos formó con mucho rigor y mucha calidad. Yo quisiera preguntarles ahora, San Luis Potosí era uno en los años 90, hacia 1997 veníamos todavía de un pasado cercano, a principios de los 90, en donde social y políticamente ocurrieron cosas muy importantes. ¿Cómo era ese San Luis? ¿Cómo estaban las ciencias sociales? No teníamos facultad de ciencias sociales y humanidades, es años posteriores que se retoma esta idea en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero a ver, cuéntenos un poco y cómo lo ven ahora, cómo está San Luis Potosí en materia de ciencias sociales, por ejemplo, también cómo es el San Luis del año 2022. Noemí.
Sí, cambió significativamente. Creo que lo más cercano, porque no existía la Facultad de Filosofía, de Historia y de Humanidades de la Autónoma, lo más cercano era o Psicología o Ciencias de la Comunicación. Y comunicación, en ese tiempo el perfil se enfocaba en la cuestión de la investigación, justamente el periodismo y la crítica. De hecho, la directora actual es egresada de las primeras generaciones y siempre mantuvo una línea muy coherente. Entonces, muchos de nosotros nos integramos a los medios de comunicación, que era un poco el perfil. La USAM tenía otro perfil, pero San Luis estaba transitando de una turbulencia política muy severa que a nosotros, al menos a mi generación como estudiante, afectó muchísimo al interior de la universidad. Y a mí en lo personal yo decía, bueno, ¿por qué no puedo entender toda esta turbulencia? Al abrirse la posibilidad del Colsan, creo que se abrió una posibilidad, con todas las críticas que ha habido y con todos la gente a favor y en contra de la institución, siempre se abrió la posibilidad de una manera de dialogar desde las ciencias sociales. Y a través del archivo también nos fomentaron algunos de nosotros el empezar a analizar y revisar la cuestión social, la problemática social, y entonces el Colsan abre en ese momento una posibilidad que se consideraba ínfima, que se consideraba un tanto hasta frívola, pero creo que la calidad que metió en un momento adecuado con toda la turbulencia política, los detractores y la gente a favor, creo que ha sentado un precedente y de alguna manera entró con el siglo XX en una nueva etapa de San Luis, con nuevas generaciones, con una estabilidad política un poco más, que permitía más el desarrollo social, político, económico y por ende el estudio y el análisis, y creo que ese es un precedente importante. A mí en lo personal me ha dado gusto ser parte de ese proceso como ente social, pero también formar parte como estudiante de estas instituciones, porque tenemos esa doble perspectiva, ¿no? Estoy acá, pero también soy actor, y entonces tengo ahorita ya con este posgrado las herramientas para saber qué estaba pasando y cómo se estaba dando y poder transmitirlo a las generaciones. Para mí eso es muy valioso. Gracias, doctor. Pues a mí en lo particular yo diría que tomaría el ejemplo del Colegio San Luis, una sola narrativa, la visión de la historia, pero como ha evolucionado el propio Colegio San Luis, creo que han evolucionado las ciencias sociales en San Luis Potosí. Es decir, al haber ahorita ya no hay una sola maestría en el Colegio San Luis, hay varias, en antropología, etcétera. Hay licenciaturas y hay doctorados. Yo creo que las narrativas han cambiado. Dos elementos fundamentales: pluralidad en los discursos y el paradigma de la complejidad. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado a nivel general en el desarrollo de las ciencias. ¿Abonó en eso el Colegio de San Luis, la existencia de una institución como esta? Yo creo que esas polémicas las ha generado. De hecho, si yo hice una tesis sobre el navismo, entonces hay una relación de lo que pasaba en ese contexto social de los 80s, de los 90s, con el surgimiento. Afortunadamente era la parte académica, digamos, de esos movimientos los que impulsan como teóricos el surgimiento del colegio. Sí abonó al desarrollo de las ciencias sociales. Jaime. Bueno, ya viéndolo después de la maestría en los 90 y tantos que estuvimos, la historiografía que más o menos se consultaba, digamos, en términos del público, pues era la de Montejano, ¿no? Y tenía cierta perspectiva particular, ¿no? A ver, decía sí, cosas que no. Entonces, ver a San Luis Potosí y de pronto descubrir que aquí estaban los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, pues te sorprende. Entonces, empieza a buscar en ese San Luis del pasado y vas a encontrar pues movimientos liberales muy intelectuales muy importantes. ¿Por qué en San Luis se consideraba culta? ¿Por qué nos dicen que somos muy muchos en esa época? Y entonces dices, bueno, esta historia de San Luis Potosí que ocurrió en los 90 se estaba dando casi igual en un territorio donde los mismos tenían los conflictos políticos y la gente casi nada reflexionábamos sobre quién éramos, por qué estábamos así. Y creo que con el Colegio de San Luis ya hay la curiosidad y que es un centro de excelencia y pues autoridades educativas empiezan también a emprender un crecimiento en las ciencias sociales. ¿Y quién iba a decir que San Luis Potosí hace ya 20 años iba a tener ese despegue económico industrial que tiene todo un cambio total en su calidad de vida, en su desarrollo inmobiliario, en todas sus ventajas competitivas?
Y entonces ya San Luis es visto como una entidad de desarrollo en el Bajío, como un centro exportador de empleo, de calidad educativa, y esto hace también que las ciencias sociales vayan arropando ese crecimiento y la interpretación de lo que está ocurriendo en San Luis Potosí, porque hemos tenido un cambio realmente importante con la llegada de tanta inversión extranjera, pero tenemos que verlo también desde el campo de las ciencias sociales, no meramente desde lo económico. Entonces yo creo que sí es un detonante el Colegio de San Luis de todo esto que está ocurriendo, tanto con las autoridades como de los egresados. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias. Seguimos en 2 bloques más para también charlar con otros alumnos que formaron parte de esta primera generación del programa de la maestría en Historia. Gracias, Jaime Contreras, doctor Francisco Javier Castillo, Noemí Torres. Gracias. Continuamos. Conoce las líneas de investigación y generación de conocimiento de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua del Colegio de San Luis. En este posgrado puedes estudiar en torno a 3 líneas principales: territorios, sustentabilidad y medio ambiente, equidad, culturas y políticas del agua, historia ambiental y aprovechamientos hidráulicos. Los egresados de esta maestría obtendrán herramientas para trabajar en equipos multidisciplinarios, en colaboración con organismos gubernamentales y de la sociedad civil, analizando e interpretando la gestión en torno a la problemática hídrica, para proponer acciones específicas sobre la administración, manejo e investigación del recurso del agua. Para mayores informes, consulta la convocatoria vigente en la página www.colsan.edu.mx o puedes enviar un correo a estudios.superiores@colsan.edu.mx. Recuerda que esta convocatoria cierra el 19 de mayo del 2023. Bien, estamos de regreso y en este programa estamos dedicándolo a los 25 años de la primera generación del primer posgrado que tuvo el Colegio de San Luis, que fue la maestría en Historia. Y hoy damos la bienvenida a 2 de estos protagonistas de esos inicios de nuestra institución. Y está con nosotros la maestra Lupita Palmer y el doctor Ramón Moreno Carlos. Gracias por acompañarnos, maestra. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Ramón. Lidia. Bueno, pues ya son también conocidos, entonces, bueno, pues a ustedes les vamos a empezar a platicar un poco por qué Historia, cómo se vivía San Luis en esos años y por qué entrar a una institución absolutamente nueva. Bueno, en mi caso también estudié comunicación y lo que yo les comentaba, empezamos haciendo como querer hacer un documental por lo que antes era como el antecedente del Colegio de San Luis, y fue como empezamos a conocer lo que es lo que iba a ser después el Colegio de San Luis, y eso nos llamó la atención, no solamente a mí, sino a otros compañeros de la misma escuela de comunicación en esa época, y eso hizo que empezáramos como que a tener unas ganas también de conocer un poco más, y también porque no había otra cosa que donde estudiar un posgrado. Por otra parte, pues era también, a mí también desde chica me llamó mucho la historia, en la lectura, y pues el pensar en un posgrado, pensar en seguir adelante con tu formación, para mí era muy importante. Ramón, Bueno, tu caso. en mi caso fue un poco una necesidad profesional. O sea, yo trabajo en el INA, en el Instituto de Antropología e Historia. Entonces hay un requerimiento ahí para ciertas metodologías de investigación y sustento del trabajo diario, que es determinar monumentos históricos, investigar sobre monumentos históricos. Entonces, de alguna manera fue una necesidad profesional y pues se dio la oportunidad y pienso que también es porque, bueno, la parte personal, ¿por qué escogerlo? Porque había una relación de esta institución con el Colegio de México, con una calidad que uno reconoce a esa institución de muchos años. Entonces, pues, satisfacía un requerimiento profesional y un requerimiento personal de calidad. ¿Les sorprendió lo que encontraron aquí? ¿Ya se lo esperaban? ¿Cómo fue su paso por esta maestría? ¿Cómo interactuaban con los profesores? ¿En los pasillos se discutían los temas? ¿Se armaban buenos debates? ¿Cómo era la dinámica académica escolarizada? Cuéntenos un poco. Pues sí sorprendió porque eran
todos estos maestros, doctores que traían eran de fuera, no eran, era una formación pues que tenías muy diferente, pero también era conocer personas que no eran tampoco de tu edad, no eran tampoco de tu formación. Entonces estás conviviendo con gente que son abogados, con arquitectos, con maestros, con doctores, con psicólogos. Entonces eso hace que sea muy, muy variado. Y las formas de pensar, porque también vienen culturalmente, es muy diversa, pues eso también hizo que el grupo fuera como muy, pues que nos acogiéramos entre todos de una manera muy agradable. La otra parte sí eran las discusiones, a veces era estar en las computadoras y estar escuchando a mis compañeros que estaban debatiendo o que estaban haciendo bromas sobre lo que ya habíamos visto en las clases y que no entendíamos o que sí entendíamos y de repente no solamente era en la clase el debate con el docente, con el doctor, sino llegar también a estar en la computadora, estar escribiendo lo que querías escribir y estar reflexionándolo con el que estaba al lado, porque pues en ocasiones nos quedábamos aquí a comer, entonces como nos quedábamos aquí a comer y entonces tenías las computadoras aquí en lo que es la biblioteca, pues ahí estabas trabajando, terminando lo que tenías que hacer o buscando los libros y pues seguías conviviendo con tus compañeros, o sea, ya terminabas hasta en la noche porque luego te quedabas porque había otra clase. Entonces era cuestión de que vivías con tus compañeros 5 días a la semana, todo el día, y estabas en el salón escuchando y después igual en la hora de la comida seguías hablando de historia, seguías hablando de todo eso y comías con ellos y a mí me parecía muy agradable lo que conviví y pues recuerdo de una manera muy cariñosa a mis compañeros. En tu caso, Ramón, ¿recuerdas algo al Sí, respecto? yo pienso que pues, tendría 2 experiencias muy importantes, que es la experiencia académica y la experiencia personal. En la experiencia personal, pues no, de entrar al edificio, soy arquitecto, entonces, pues de principio la sorpresa era una instalación para el momento, pues hasta sobrada, creo. Éramos el único grupo, se sentía raro estar solo, pocas personas en un edificio tan grande y arquitectónicamente muy bien diseñado, muy interesante en cuanto a diseño. Y eso me da pues una satisfacción personal, ¿no? De estar viviendo un espacio nuevo, bien equipado, muy bien pensado. Pero aparte, ya en el tema académico, pues sí, como dice Lupita, tener la experiencia de conocer profesores de un nivel muy, muy importante, muy relevante a nivel nacional e internacional, y tener profesores locales también, potosinos, que estaban dando quizá algunos indicios de lo que era la historia regional. Entonces mezclar esa mezcla, y aparte internamente en el grupo, pues como dice Lupita, también somos de varias profesiones. Entonces, hablar distintos lenguajes, pero al mismo tiempo concurrir en la historia, pues enriquecía. O sea, la verdad, de lo que yo pensaba que era la historia y investigar historia a lo que yo veía en las aulas, era totalmente, el panorama era abierto. Yo le tenía miedo a entrar al tema histórico, y cuando vi cómo se trabajaba no solo con las distintas versiones o visiones, sino con la academia que recibíamos de tanto rigor y tanta calidad, pues sí fue muy enriquecedor y era muy, muy satisfactorio. ¿Cómo ven a 25 años al Colegio de San Luis? Hoy, en este 2022, su impacto, su influencia, su dinámica, ¿qué opinan ahora del colegio? Pues a mí me da mucho gusto verlo cómo ha crecido, porque pues le tengo cariño, y me da mucho gusto ver cómo se han crecido también las carreras, lo que son los doctorados. Yo ahorita trabajo en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y recibir gente de aquí que está dando también a los estudiantes información, gente del área de literatura que está haciendo esta promoción de la lectura a los mismos estudiantes desde su espacio, a mí se me hace que es muy importante y que debería sobre todo esta promoción en cuestión de literatura, pues extenderse a más instituciones, porque tenemos esta deficiencia de la lectura pues a nivel nacional. Entonces, en el estado es algo que está enriqueciendo el colegio, este aspecto. Y en cuestión pues de la historia, ¿qué te puedo decir? Yo creo que ahí está generando gente también con unos procesos de investigación muy interesantes, porque también en la Universidad Politécnica hacemos un foro de investigación e invitamos a los egresados. Y yo lo que he podido observar son egresados que ya no están aquí, que están en otros lugares de la República haciendo investigación, y sus investigaciones
pues son muy, muy interesantes, se nota el rigor que han estado desarrollando, una diversidad de todo tipo de temas, y no solamente, o sea, están en historia, están en antropología, entonces estos aspectos pues yo creo que está dando frutos y pues tiene para rato, no creo que se vaya a quedar aquí. Gracias. Ramón. Sí, bueno, yo pienso que el colegio hoy es una institución muy sólida. He tenido la suerte de estudiar y de vivir en otros países, entonces, y tener contacto académico con esos países y con México, y creo que lo que ha producido académicamente en publicaciones, lo que en seminarios, es decir, en divulgación de la ciencia hace el colegio, lo ubica como la institución más importante para mí de la región Bajío y del norte. Académicamente es una institución de excelencia y sí, verla a 25 años, pues es sentirse orgulloso porque formamos parte de esa construcción, directo o indirectamente, entonces, pues es verlo crecer en infraestructura, pero también en calidad. Pues muchas felicidades a los dos. Yo creo que, como alguna vez comentaba nuestro presidente, el doctor David Vázquez, nuestros egresados son los principales embajadores que han estado en diferentes espacios y en diferentes trincheras, llevando pues esta otra cara pública del impacto que ha pretendido generar el Colegio de San Luis. Maestra Lupita Palmer, muchas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes, muchas gracias por invitarnos. Ramón, gracias. Gracias, Lidia. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Efectivamente, el Colegio de San Luis ha crecido en estos 25 años y, como ustedes saben, hoy tenemos maestría en historia, que por cierto tiene convocatoria abierta, igual que la maestría en gestión sustentable del agua. Revisen nuestras redes sociales, la página, y ahí tienen las convocatorias completas para revisar requisitos, fechas, etcétera. Bueno, hacemos la pausa y continuamos. 2 invitadas más para seguir charlando con esta primera generación de la maestría en historia a 25 años. Bien, continuamos y estamos en este último bloque para concluir esta charla con los alumnos de la primera generación de la maestría en historia a 25 años de distancia. Y bueno, más bien me gustaría ya con ustedes platicar. Bueno, primero las presento, ¿verdad? Como ya estamos aquí en La Chorcha desde antes de iniciar la grabación, Susana Herrera y la doctora Adriana Corral. Susana, gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ustedes. Adriana Corral, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. Bueno, pues ese es lo malo de la confianza que hay aquí, pero perdonen ustedes. Bueno, vamos a retomar entonces con el asunto de esta entrevista y tiene que ver con ¿qué le dirían a 25 años de distancia a quienes están interesados por la historia, por las ciencias sociales en general? Porque bueno, el Colegio de San Luis ha extendido, como ya hemos dicho, hay programas que tienen que ver con historia, antropología, estudios literarios, asuntos políticos y políticas públicas, con agua y sociedad. Y bueno, a veces se tiene todavía como que este mito o esta resistencia de que no, es que no estudio historiador porque te vas a morir de hambre. Ustedes no se han muerto de hambre, yo las veo bastante bien. Cuéntanos un poco, Susana, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son estos retos o estos desafíos a las nuevas generaciones? Yo creo que ver a la historia como un asunto de interdisciplinariedad y de la necesidad de que tengamos que aplicarlo a otros aspectos relacionados con la historia. Una vez que terminamos la maestría, por ejemplo, en mi caso, yo cuando terminé la maestría decidí vincularla más con el área de mi línea, que yo ya trabajaba desde las ciencias de la comunicación. Yo estudié ciencias de la comunicación, entonces yo la vinculé a aspectos relacionados con los medios de comunicación.
y de alguna manera la historia ha sido muy línea rectora para las investigaciones que estoy haciendo actualmente. Entonces eso me dio como que cierta vigencia y utilidad de la historia en otras líneas que estoy trabajando actualmente de investigación. Entonces, ver la parte de utilidad y vigencia de lo que significa la historia para otros aspectos, ¿no? Es que es eso importantísimo, ¿no? Que es transversal la historia, en donde quiera la ocupamos, prácticamente en cualquier disciplina o área de conocimiento, ¿no? Sí, o sea, yo creo que lo importante es buscar esa riqueza que tiene la historia para otras líneas de investigación y para otras áreas como la antropología. En mi caso, yo estoy más enfocada ahorita a la sociología y de alguna manera siempre integro la historia en todas las líneas que yo trabajo, o sea, porque es como mi línea rectora para todas las investigaciones que hago, ¿no? Doctora Diana Corral, ¿qué Sí. les dices a estas nuevas generaciones? ¿Los animas o los desanimas? No, hay que animarlos, hay que animarlos. Bueno, pues yo creo que ha habido un proceso muy interesante lo he vivido a través del Colegio de San Luis. Yo soy miembro de esta comunidad desde que inició. Y en el caso específico de la historia, yo podría decir que ha habido un proceso de impulsar la profesionalización del historiador. En los bloques anteriores por ahí, Jaime comentaba que cuando nosotros entramos a la maestría, para San Luis Potosí se leían mucho los libros de Rafael Montejano y Aguiñaga, que tenía pues una forma de hacer historia, digamos, sí algo de interpretación, pero mucho de enunciación. Y entonces lo que yo he visto de cerca con estas diferentes generaciones es que ese proceso de análisis de los hechos en sí se ha ido haciendo más profesional, como ya dijo también Susana, con una mayor interdisciplinariedad, con una visión muchísimo más amplia. Y en ese sentido, el historiador no es nada más el personaje que está en el archivo, ¿no? Porque luego piensan, el historiador, está metido en el archivo. Sí, el archivo es una de las varias bases que utilizamos para hacer nuestro trabajo, pero la realidad es que el historiador tiene un campo muy dinámico de actividad, y más ahora que, por ejemplo, las colectividades necesitan resignificarse a sí mismas, de impulsar estos procesos más de hacer más democrático el conocimiento, ¿no? No nos podemos quedar nada más en las aulas, sino que el historiador es un actor bastante activo que a través, por ejemplo, de la línea que ahora que yo también estoy trabajando, que es la historia pública, no nada más nos quedamos en el archivo, sino el historiador sale de los archivos, sale de las aulas para acercarse a la historia reciente, a la historia actual, y darle resignificación a todos estos procesos de la cual también nosotros somos actores y somos partícipes, y pues así, ¿no? Ayudar a resolver ciertos problemas y a generar nuevas propuestas hacia el futuro. ¿Por qué es importante la historia? Creo que por ahí debimos haber empezado el programa, pero ya se nos fueron todos, así que nada, no es cierto. No, ¿por qué es importante la historia? Y sí, algún ejemplo contemporáneo, vigente, para que nuestro público, que seguramente lo ha visto, pero a veces no lo hacemos consciente de aquí también está la historia y es importante reconocerlo. Yo creo que porque es parte de una conexión más interior, más profunda de identidad y de relación entre nosotros, y que de alguna manera nos liga con nuestras raíces y con lo que nosotros pensamos, sentimos y cómo nos comportamos también. O sea, por ejemplo, todo lo que yo trabajo tiene un porqué y que va más atrás, desde unas raíces que posiblemente hasta la época prehispánica, ¿no? Y de alguna manera eso nos hace relacionarnos y participar de diferentes formas. Por ejemplo, yo trabajo cuestiones de participación ciudadana y cómo nos relacionamos con los demás, cómo participamos, cómo somos en la esfera pública, ¿no? Y eso tiene relación precisamente con cómo hemos sido en el pasado y cómo nos hemos relacionado, ¿no? Entonces, si queremos cambiar nuestro futuro, tenemos que pensar también en qué hemos hecho anteriormente, qué somos o qué hemos sido, ¿no? Y eso es historia. Y eso es precisamente lo que no se ve, no se analiza profundamente, ¿no? O sea, se ve todo por encima, pero no se ve qué hay detrás, ¿no? Adriana.
Sí, bueno, pues yo pienso que la historia es una herramienta muy útil partiendo del punto de vista del tan multicitado cliché. Hay que conocer el pasado para plantearnos nuevamente nuestro futuro. Pero más allá de eso, y un poco siguiendo las palabras de Susana, me parece que es el conocimiento del hombre por sí mismo, de cómo este hombre se va reconstruyendo en sociedad, cómo voltear a ver quiénes éramos nos da a veces muchas pistas de situaciones que la humanidad ya ha resuelto y que actualmente a veces cuando nos enfrentamos a circunstancias distintas decimos, ay, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para dónde? Esto antes no existía o esto. Y la realidad es que muchas veces ha habido algunos hechos que ya nos dan pista de cómo la humanidad, voy a hablar así muy en general, ¿verdad?, ha resuelto esto. Estoy recordando, por ejemplo, tú mencionabas, mencioné un ejemplo, cuando inició la pandemia, por ahí yo hice un pequeño ensayo sobre un libro, un manual de sanidad que fue de inicios del siglo XX, y en ese manual daba, precisamente había un apartado de epidemias, ¿no? Y entonces decía, ¿qué es lo que se tiene que hacer en las epidemias? Pues te tienes que lavar las manos, evitar el contacto entre personas, tocarte la cara, mantenerte aislado. Entonces, y era un manual de principios del siglo XX. Entonces, muchas veces cuando ves esto, dices, ya hemos pasado por ahí, hay esperanza de solucionarlo, ¿cómo podemos implementar con los nuevos conocimientos que hay? Y pues yo creo por eso sigue siendo muy importante los estudios históricos. Claro, porque recuerdo ahora ese ensayo que mencionas porque nos recordó que no era la primera vez que el mundo estaba en pandemia. Exacto. Que siglos atrás se habían presentado otras pandemias y que la más reciente, 100 y tantos años atrás, con la gripe española, si mal no recuerdo, que empezó en Europa, pero que precisamente nos recordó que bueno, pues no era como ese único episodio que ahora estábamos desconociendo. Y ahora que lo mencionaban ambas, creo que, por ejemplo, el asunto de género, ¿no? Un poco para entender cómo hablamos ahora, cómo nos comunicamos, cómo estamos respondiendo ciertas generaciones, ciertas mujeres, ciertos hombres en algunas edades, entendemos o no cómo nos relacionamos hombres y mujeres. Y bueno, es que a veces somos producto de cómo nos criaron nuestras abuelas o nuestras madres, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que bueno, también eso impacta la historia, ¿no? Si revisamos esa parte. Bueno, pues tenemos un par de minutos para cada quien, algo que nos quieran recordar de qué les dejó, cómo las marcó haber estudiado en esta primera generación de historia y cómo ven hoy estos estudios desde el Colegio de San Luis. Bueno, primero quisiera nada más, retomando un poquito la pregunta anterior, así, sí es importante analizar la parte de la descolonización del conocimiento y ver, ver desde nuestra propia realidad y analizar y tomar en cuenta la historia desde aspectos que se relacionen con nuestras propias realidades, con nuestras propias identidades. Y hemos siempre visto hacia el norte, hemos siempre visto hacia Europa, y de alguna manera eso nos ha formado para poder definir qué somos y qué queremos ser a futuro. Entonces, eso es un punto también importante, muy relevante, y que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Y qué me deja el Colegio de San Luis? Yo pienso que siempre ha sido una línea rectora a lo largo de mi vida académica, y toda la parte, digamos, de rigor académico y de rigor científico me ha ayudado muchísimo para toda mi línea que he trabajado de investigación a lo largo de mi carrera. A lo largo de mi carrera académica, sí. Este rigor científico que han mencionado prácticamente todos, a mí me suena que eran bien estrictos los profes. Adriana, sí, vaya bueno, que sí. Yo creo que sí, porque yo apenas estuve en el diplomado, en el primer diplomado de NACEL en 1997, y sí era pesadita la carga. Adriana, sí. Ya para despedirnos. Bueno, yo quisiera, hablar de la experiencia, pues para mí me marcó, a eso me dedico, es mi desempeño profesional de más de 20 años, entonces a lo que estoy profundamente agradecida de haber tenido la oportunidad de estudiar aquí en el Colegio de San Luis, pero más que nada quisiera dejar un mensaje para los jóvenes que en la realidad actual nos vemos ya inmersos en un desarrollo tecnológico muy fuerte, y todas las carreras en las cuales el historiador, por supuesto, está incluido, estamos ante un reto bien interesante de replantearnos métodos, de generar nuevas perspectivas de estudio, y pues el campo está abierto, esto no se acaba, y pues invitarlos a que se acerquen a conocer la carrera de las maestrías y los doctorados aquí en el colegio.
Pues muchas gracias a las dos. Ya nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias a todos quienes estuvieron con nosotros, a los 6 egresados de esta primera generación de la maestría en Historia. Soy Lidia Huache, pásela bien. Gracias y hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Recuerda que tenemos sesiones del Quinto Congreso Internacional, Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales y no te pierdas de las sesiones en línea semanales. Te invitamos a la 6ª sesión del Seminario Internacional La Agenda Social del Agua, Presente y Futuro, el 3 de octubre a las 12 horas por Facebook Live del Colsan. Se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Poetas y Escritores Volverte a Ver, con sede en el Aula Magna del Colegio de San Luis el 30 de septiembre a partir de las 10 horas. El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Historia y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Recuerda que puedes estudiar con beca CONACYT. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.